Que nos acompañan el día de hoy en este seminario internacional, seminario que precisamente permite el fortalecimiento de las capacidades de funcionarios estatales y también de miembros de la sociedad civil, tanto en garantizar los derechos humanos a través de sus labores como en tener las herramientas para exigirlos a nivel interno. Los temas que ocupan este panel son importantes y amplios, es el acceso a la justicia y el diálogo con tribunales nacionales. Me referiré brevemente a la importancia de estos temas muy relacionados entre sí. Este diálogo de tribunales nacionales e internacionales en cuanto a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos es de vital importancia, tanto para garantizar el acceso a la justicia a nivel nacional y con ello evitar precisamente que se declare un Estado responsable a nivel internacional, como también en casos que llegaron al sistema interamericano, que tuvieron una sentencia de la Corte Interamericana y sentencia en la cual se ordenaron el cumplimiento de determinadas reparaciones. Ese cumplimiento también requiere en muchos casos del importante rol de tribunales nacionales, fundamentalmente de los de más alta jerarquía. Pensemos en reparaciones que se refieren a investigación penal de graves violaciones a derechos humanos, que en muchas ocasiones implican el dejar sin efecto o el no aplicar leyes de amnistía. Sin el cumplimiento de esas reparaciones, el acceso a la justicia internacional sería ilusorio para víctimas que pasaron años yendo de tribunal a tribunal. Dicho diálogo también es muy importante para garantizar que las personas logren el acceso a la justicia desde el nivel nacional, requiriéndose para ello que los altos tribunales nacionales y demás tribunales y jueces apliquen en sus decisiones judiciales los tratados internacionales de derechos humanos y tomen en cuenta la interpretación que sobre el contenido de sus normas realiza la Corte Interamericana. Destaca la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre estándares que se deben asegurar en esta materia, por ejemplo, para garantizar la protección a grupos en situación especial de vulnerabilidad, lo que es los estándares en materia de investigación de la tortura con debida diligencia, evitando la aplicación de estereotipos de género que afectan la investigación, o lo que es exigiendo un recurso para que los pueblos indígenas puedan acceder a pedir la garantía de su propiedad comunal. Asimismo, el Tribunal Interamericano en múltiples ocasiones ha nutrido sus decisiones de las decisiones de altos tribunales nacionales para desarrollar precisamente esos estándares. La composición de este panel nos permitirá obtener varias perspectivas sobre estos temas de personas de muy alto nivel, preparadas por su experiencia profesional y ámbitos de trabajo. Se agradece la participación en este panel al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, el señor José Ayú Prado, también a la señora Morales, Mariela Morales, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional, y quien por años ha realizado importantes trabajos en lo que respecta a esta necesaria interacción entre el derecho nacional y el internacional, y también estará participando el juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, quien es el actual vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, como podrán ver con la presentación de estos panelistas, valdrá la pena para quienes no van a tener almuerzo el día de hoy, esperar un poco más en este viernes y obtener esta importante experiencia. Los expositores tendrán la palabra por 20 minutos cada uno, iniciando el vicepresidente Ferrer MacGregor, y después habrá un tiempo para que las personas que nos acompañan hoy puedan realizar preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. No se preocupen que el derecho a la alimentación es uno de los derechos más preciados que debemos tutelar. Agradezco en primer lugar, y como soy el último juez que el último juez que va a hablar en este seminario, a nombre de mi querida colega, de mis queridos colegas de la Corte Interamericana, quiero muy sinceramente agradecer a todas las autoridades panameñas, al presidente de la República, a la vicepresidenta, canciller, a todas las autoridades panameñas que han participado en la organización de este importante periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ya lo decía el presidente Roberto Caldas desde la inauguración el pasado lunes, la Corte Interamericana sesiona 6 veces al año. Los jueces no residimos en San José de Costa Rica, sino en nuestros países, y viajamos a San José, pero también a otras ciudades, como ahora, para efectuar estos periodos de sesiones. Normalmente hay 2 periodos de sesiones fuera de su sede, y el secretario de la Corte, que acaba de ser moderador en la anterior mesa, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que la Corte Interamericana es una corte con mochila, es un tribunal de toga, en lugar de birrete dice de toga y mochila, porque desde 2005 la Corte Interamericana va a los países precisamente para estar más cerca de los justiciables y para tener diálogos con las autoridades y especialmente con las autoridades jurisdiccionales. Esto creo que ha sido un acierto que nos permite también a los jueces tener un contacto con la realidad y no solamente estar alejados en San José de Costa Rica. Quiero también agradecer a todos los panameños por la hospitalidad, por este cariño que estamos recibiendo en este periodo de sesiones, a las juzgadoras, a los juzgadores, a las magistradas, a los magistrados, a las y los defensores de derechos humanos. Veo por aquí también decanas y decanos, a las estudiantes, a los estudiantes, en fin, a todas y todos muchísimas gracias, porque verdaderamente nos hemos sentido muy acompañados, muy queridos, muy seguidos también en esta semana de sesiones. Y por supuesto es un verdadero honor compartir esta mesa con muy destacadas y destacados panelistas, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que también le agradecemos muchísimo. Hubo un diálogo entre la Corte Suprema de Panamá y la Corte Interamericana entre los plenos, lo cual también es siempre enriquecedor cuando se trata de diálogo jurisprudencial precisamente. A la doctora Mariela Morales, que es la directora para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Comparado de Heidelberg, que gracias Mariela por acompañarnos una vez más y que se ha convertido el Instituto Max Planck en un verdadero artífice para ir construyendo algo que nos pertenece a todos, que son valores, principios, una plataforma común. Ella hablará precisamente de un jus comune en materia de derechos humanos. Y muchas gracias a nuestra moderadora Gabriela Pacheco, que es la coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya se dijo aquí, el tema de esta mesa es acceso a la justicia y diálogo jurisprudencial. Creo que es un tema que podría haber estado al inicio de este seminario, pero que también puede estar al final, porque el acceso a la justicia, o más bien dicho, todos estos derechos que hemos estado hablando en el transcurso del día, no tendrían ningún sentido sin acceso a la justicia. Voy a mencionar una idea fuerza que quiero que quede desde este momento en el auditorio, que creo que es muy importante. El acceso a la justicia es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho a la garantía de los derechos. De nada nos sirve todos los derechos que hemos estado mencionando si no tenemos ese derecho fundamental de acceder a los tribunales para garantizar nuestros derechos. Es lo que en el mundo procesal se llama el derecho a la tutela jurisdiccional, que de manera expresa o implícita se encuentra en todas las constituciones de nuestro continente, especialmente de América Latina.
de tal suerte que el derecho a la tutela jurisdiccional no solamente debe ser entendida como la posibilidad de acudir a un tribunal, que en algunos sectores, en algunos países le llaman derecho a la jurisdicción, o sea, la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional, sino que implica además que en ese tribunal exista el debido proceso, lo que los italianos llaman el proceso justo, o en otros países le llaman la garantía de audiencia, como en México. Esto es, no solamente acceder al tribunal, sino que en ese tribunal exista el debido proceso y que exista o que se dé una sentencia motivada, y algo que no se entiende muchas veces, y que esa sentencia sea efectiva. Esto es, el derecho a la ejecución de la sentencia. El acceso a la justicia en su dimensión contemporánea, insisto, no se queda en acudir al órgano jurisdiccional, sino que exista un debido proceso justo, una sentencia motivada y que se ejecute lo decidido. Acceso a la justicia en su sentido amplio, por lo tanto, acaba cuando nos restituyen en nuestros derechos, no cuando tenemos una sentencia a papel. Nuestras constituciones muchas veces se convierten en papel, pero la efectividad de los derechos creo que es lo que debe de contar en materia de lo que nos corresponde en esta mesa, que es el acceso a la justicia. Dicho esto, voy a dividir mi exposición en tres grandes dimensiones, si me lo permiten, de este acceso a la justicia. Acceso que puede analizarse desde muchas perspectivas. Yo voy a analizar tres. Acceso a la justicia interamericana, que es lo que hemos estado viviendo en esta semana. Acceso a la justicia desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o sea, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre acceso a la justicia? Y en tercer lugar, el acceso a la justicia de lo que ha sido motivo de este seminario, o sea, acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esas van a ser mis tres grandes rubros sobre lo que voy a desarrollar a continuación, para luego hacer alguna conclusión relativa precisamente a la importancia del diálogo jurisprudencial en esta temática. Acceso a la justicia interamericana. Hay un antes y un después. No podemos pensar que el acceso a la justicia interamericana es cuando existe una corte o existe una comisión interamericana. No, esto se fue construyendo con mucho dolor y tal vez el punto de partida, podríamos ponerle fecha exacta, es 1945. Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, con los horrores que vivió la humanidad, se juntaron en San Francisco 51 países para suscribir la Carta de Naciones Unidas. Y ahí en esa Carta de Naciones Unidas hay un artículo que a veces aparece olvidado, que es el artículo 56, que dice que los derechos y libertades, esos que ya tenemos o ya teníamos en aquel entonces en las constituciones nacionales, en las leyes nacionales, deben de tener, y aquí viene la palabra mágica, esta palabra mágica que cuesta tanto, debe de tener efectividad. Eso dice el artículo 56. Y en el preámbulo habla del individuo. Es un parteaguas. El derecho internacional, que era un derecho entre estados, de repente se pone al ser humano en ese derecho internacional. Y ahí es donde se empieza a construir lo que hoy es tal vez más grande de ese espectáculo de edificios que tiene Panamá, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí empieza a construirse ese gran edificio. Y obviamente no solamente es en el sistema universal
sino ya aterrizándolo a lo que nos interesa, el sistema interamericano. Por cierto, hay que decir, cuando se reunieron en San Francisco eran 51 países, hoy sabemos que Naciones Unidas tiene más de 190 países y además algunos observadores. ¡Ojo! Todavía nos reúne más, todavía hay más miembros en la FIFA, ¿no?, que en Naciones Unidas, y es más antigua la FIFA. Nos une todavía más, por cierto, lamentablemente el fútbol. No lo digo lamentablemente a los que nos gusta el fútbol, pero debería ser los derechos humanos los que nos reúne con mayor intensidad. Felicidades, por cierto, a Panamá por haber ya estar en una Copa Mundial y que seguro nos va a ir muy bien a todos los latinoamericanos. En esta historia del derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, hay que pasar a lo que va a suceder, o más bien lo que vamos a conmemorar el próximo año, que en mayo del próximo año, de 2018, se cumplen 70 años de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, así como en la ONU. Bueno, en la OEA hace 70 años, en 1948, en Bogotá, se constituyó la OEA con 21 países. Ahí estaba Panamá, 21 países de nuestra región. Hoy son 35. 34 son los que participan. Cuba no participa, puede participar, son 35 países de la OEA, 34 los que están efectivamente participando, 21 los que suscribieron la Carta de la OEA. Pero fíjense qué interesante, los países se reunieron en Bogotá, se aprobó la Carta de la OEA y junto con la Carta de la OEA, el primer instrumento internacional de derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. O sea, se constituyó el organismo junto con una Carta de Derechos, la primera convocación internacional, que esto es un dato interesantísimo, ¿no? No es un tratado, es una declaración que luego los tratados le dan eficacia a esta declaración. Y ahí es donde se empieza a construir otro edificio paralelo, o dentro de este derecho internacional, un gran edificio que es el del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Fíjense, esta declaración en nuestro continente se adelantó casi 8 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Y ahí, en esta Declaración Americana, está el artículo 18. Este artículo 18 es lo que hoy nos está convocando a esta mesa. Estamos hablando de 1948. ¿Qué dice el artículo 18? El artículo 18 dice, o se titula, Derecho a la Justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare. Qué bonita palabra, lo ampare. El recurso de amparo está en todos nuestros países. Lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Esto quedó reflejado en la Declaración Universal en el artículo 10. Fíjense, artículo 18 de la Declaración Americana, artículo 10, ¿de qué? De la Declaración Universal. Nos anticipamos en nuestra América a la Declaración Universal. Y ahí damos el brinco hacia el corazón del sistema, cuando en 1969, en San José de Costa Rica, se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que ese sí es un tratado internacional, que por cierto, Panamá fue de los países que en 1969 lo suscribió, ¿no? Aunque hasta 1978, 7 lo ratifica, y luego
entra en vigor en 78 y luego reconoce la jurisdicción de la Corte en 90. Pero fue de los países, no todos los países, no fueron muchos, los que estuvieron en el Pacto de San José de 1969, que entra en vigor cuando los primeros 11 países lo ratifican, que es el 18 de julio de 1978. O sea, el próximo año, 2018, se cumplen 40 años de que esté en vigencia el Pacto de San José de Costa Rica, ergo 40 años del sistema de protección de derechos humanos que se integra por dos órganos, Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana integrada por comisionados, acá estaba su comisionada de Panamá, 7 comisionados que están en Washington, bueno, viven en sus países, pero también viajan a Washington, donde tienen sus reuniones, y la Corte, que por cierto la comisión fue creada en 1959, o sea, antes del Pacto de San José, pero es con el Pacto de San José cuando ya se crea el sistema, Comisión y Corte Interamericana, órgano jurisdiccional, jurisdictio, decir el derecho, que está en San José de Costa Rica, que se integra por los jueces que han estado en sesiones en esta semana, los 7 jueces. De tal suerte que cuando hablamos de acceso a la justicia interamericana, tenemos que comprender que es gracias a un tratado internacional que se llama Pacto de San José de Costa Rica, que se complementa por los protocolos adicionales y por un conjunto de tratados internacionales que hoy forman parte de los derechos ahí previstos, de este corpus juris interamericano, forman parte de los derechos constitucionales en los estados. No es derecho extranjero, no, sino ha habido un proceso de nacionalización de este derecho internacional de derechos humanos y de constitucionalización. Por eso se llama ahora el bloque de constitucionalidad, o también algunos llaman bloque de convencionalidad. Además de la Constitución panameña, aquellos derechos que estén previstos en los tratados internacionales suscritos y ratificados. No es derecho internacional, es derecho constitucional panameño, es derecho constitucional mexicano, que están, ¿qué?, al rango constitucional. Son de fuente internacional, pero se incorporaron al catálogo de derechos fundamentales. Esto es importantísimo, porque ahí comienza el diálogo, porque entonces el juez panameño es el primer juez interamericano. Los jueces interamericanos somos jueces panameños. Se forma una gran judicatura en el sistema interamericano. Ojo con eso. Hay una interacción indisoluble ahora entre el derecho internacional y el derecho nacional. Es una falacia hablar de aquel derecho internacional como derecho extranjero. No, es derecho constitucional, es derecho nacional en cada ordenamiento jurídico. Cuando hablamos entonces de acceso a la justicia interamericana, hay que ver que por lo menos hay 6 tipos de acceso a la justicia interamericana. Nada más los voy a mencionar. Hay 10 países que todavía no han firmado el corazón del sistema interamericano, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica. Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países anglófonos caribeños no han suscrito el Pacto de San José. Por lo tanto, el sistema de protección está básicamente en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, no tanto en la Convención. Segundo nivel, hay 25 países de los 35 que forman la OEA que han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. De esos 25, hay 3 que no han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque no inmediatamente cuando se suscribe el Pacto de San José se reconoce la competencia de la Corte. Son 2 actos diferenciados. A veces se hace al mismo tiempo, en otras ocasiones, como Panamá lo hizo,
fue en actos diferenciados con algunos años de por medio. De esos 22 países que nos quedan, hay 2 que han denunciado la Convención Americana, que son Trinidad y Tobago en 1998, entró en vigor en 99, y Venezuela en el año 2012, entró en vigor en 2003. Y todavía hay otra variante, recientemente cuando Venezuela también denuncia la Carta de la OEA, que es el único país que la ha denunciado, pero todavía sigue en la OEA porque dice la Carta de la OEA que entrará en vigor 2 años después. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de diversos niveles de acceso a la justicia, pero quería dar esta panorámica para llegar a que actualmente el verdadero y pleno acceso a la justicia interamericana radica en 20 países, en aquellos 20 países que han suscrito la convención, que han reconocido la jurisdicción contenciosa, que no ha habido denuncias, y que nos une toda una tradición histórica constitucional de 200 años. No es cosa menor. No es como en Europa, que hay 47 países que el Tribunal Europeo conoce de estos por violaciones a la Convención Europea de Derechos Humanos, que hablan muy distintos idiomas, con culturas totalmente distintas. En cambio aquí, la mayoría de los países que han suscrito el Pacto de San José y que tiene jurisdicción la Corte, hablan el mismo idioma, español, 16. Y vemos claramente que el portugués tiene también los hilos conductores con el español, pero sobre todo unas mismas tradiciones constitucionales. Es decir, hay una base común de la cual nos va a hablar seguramente Mariela Morales, normativa, cultural y ahora también de diálogo para efectivizar los derechos. Esto nos lleva al segundo tema. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el acceso a la justicia? La Corte Interamericana lo que ha hecho es darle una vinculación a 2 artículos de la Convención Americana. El artículo 8, que tiene que ver con garantías judiciales. Toda persona tiene derecho ¿a qué? A que haya garantía de audiencia ante tribunales previamente establecidos, que se respete ese debido proceso. Y el artículo 25 habla de protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare por violaciones a derechos fundamentales previstos en la Constitución o en las leyes nacionales. Hay un efecto integrador entre el 8 y el 25, y de los 220 casos aproximadamente que ha resuelto la Corte Interamericana en toda su historia, en sus casi 40 años, fíjense, solo 220 casos, pero de una vocación transformadora. Estos 220 casos, más de 190, ha declarado la violación del artículo 8 y o del artículo 25. O sea, que la mayoría de los casos que han llegado a la Corte Interamericana ha sido por violación al acceso a la justicia. No voy a mencionar toda esta jurisprudencia, imagínense, es casi toda la que ha emitido la jurisprudencia de la Corte, pero en el caso Loaiza Tamayo, en el caso Blake contra Guatemala, expresamente dice la Corte, la Convención Americana garantiza a toda persona el acceso a la justicia en sentido amplio para hacer valer sus derechos. Y esto obviamente le da una nueva dimensión al acceso a la justicia en cada uno de los países, y ya con esto voy al tercer aspecto que quiero mencionar para concluir, que es el acceso a la justicia, pero lo que nos ocupó en este seminario, que tiene que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad. Y yo aquí se ha hablado de grupos, de personas en situación de vulnerabilidad, pero lo quiero relacionar ahora
con un aspecto que creo que es fundamental para América Latina, si comprendemos que América Latina, donde tiene plena jurisdicción la Corte Interamericana en estos 20 países, es la región del mundo más desigual del planeta. Hay extrema pobreza, hay pobreza, porque ahora la pobreza se mide, hay indicadores, no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual e inequitativa del mundo. Es decir, entre los que más tienen y los que menos tienen, la brecha es la mayor del mundo. Por lo tanto, hay una íntima relación entre la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales, que son realmente, y ambientales, son realmente derechos de naturaleza colectiva, con estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y esto relacionado con la cuestión de la pobreza ha sido una nueva vertiente de la Corte Interamericana. Los principios rectores sobre extrema pobreza y derechos humanos dicen que la pobreza es en sí misma un problema en derechos humanos y requiere una urgente atención. La pobreza es a la vez causa y consecuencia de la violación de los derechos humanos. La Corte Interamericana ha establecido, ¿no?, que las obligaciones generales, esas que Marcia se refería, el artículo 1 y 2, respeto y garantía y adecuación normativa, lo que está iniciando la Convención Americana, derivan de deberes especiales cuando se trata de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, ya sea por su condición personal o por su situación específica. Condición personal: niñas y niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y tribales, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas que integran la comunidad LGTBI, personas adultas, pero también por su situación específica: migrantes, refugiados, personas privadas de la libertad, desplazados, forzados, internos o intraurbanos, defensores de derechos humanos, personas en situación de pobreza y periodistas. Y concluyo con dos ejemplos muy recientes de la Corte Interamericana que tienen que ver con la situación de pobreza, que condicionan parte de los demás o parte de todas estas situaciones especiales de vulnerabilidad. Por regla general, quienes se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, además, es por un condicionante de su aspecto económico, es decir, porque están en la pobreza. Y esto se refleja en el acceso a la justicia. Termino con estos dos ejemplos. Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, un caso muy reciente, a finales de 2016, del año pasado. La Corte por primera vez hace una interpretación contemporánea a la prohibición de la esclavitud, que dice el artículo 6º, pero la esclavitud en sus formas contemporáneas, determinadas condiciones laborales, las equiparó la Corte con la esclavitud. Y ahí dijo: esto se debe en gran medida a que hay una pobreza estructural. Por primera vez, la Corte Interamericana declara una discriminación por razón económica, que así dice el artículo 1 de la Convención Americana, la europea no lo dice, pero la Convención Americana, y por lo tanto estableció una serie de elementos donde la pobreza, especialmente la pobreza estructural, es un condicionante en la violación de determinados derechos y especialmente en personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Segundo ejemplo, y ahora sí termino, es una sentencia del año 2015, que es el caso González Luis versus Ecuador, una niña que a los 3 años fue infectada de VIH y por estar infectada de VIH fue expulsada de su colegio y, bueno, en pobreza, con una discapacidad, y bueno, eso motivó que la Corte
por primera vez relacionara varios aspectos de estas situaciones de vulnerabilidad para hablar de una interseccionalidad. Esto es cuando varios de estos elementos que hemos estado analizando en este seminario se entrecruzan para dar una nueva dimensión de la vulnerabilidad. No se trata propiamente de una multiplicación de situaciones de vulnerabilidad, sino que todas juntas dan un aspecto de la vulnerabilidad distinta que ocasiona la violación de los derechos. Fue la primera vez que la Corte declara violado el derecho a la educación con base en el Protocolo de San Salvador, que es uno de los derechos de los DESCA, pero que ya lo declaró por primera vez violado. Termino con una idea que el acceso a la justicia que estamos en esta mesa tratando, hoy en el constitucionalismo actual, hoy debe de entenderse como un acceso efectivo a la justicia. Una justicia que no puede ser entendida fuera de una dimensión social, de justicia social, dentro de un constitucionalismo transformador de la realidad. Como decía Mauro Capelletti desde la década de los 80, el acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito más básico, el derecho humano más fundamental en un sistema legal igualitario, moderno, que pretende precisamente garantizar y no solamente proclamar los derechos de todas y todos. Por eso la importancia del acceso a la justicia, porque es un derecho humano que nos garantiza la efectividad de todos los demás derechos. Y con esto concluyo, retomando lo que dice el artículo 56 de la Carta de Naciones Unidas: los derechos que tienen nombre y apellido, no es derechos humanos, sino son nuestros derechos, deben de tener efectividad. No son derechos de papel, son derechos que nos corresponden a todas y todos, y por ello, ahora, el diálogo jurisprudencial que hay entre tribunales no es otro que el diálogo de la efectividad de los derechos, teniendo en cuenta el principio pro persona. La interpretación más favorable es una especie de concurso de cómo se puede efectivizar más en cada caso el derecho humano en cuestión. No hay jerarquías, hay efectividad de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición al juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, actual vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos ahora la palabra a la señora Mariela Morales, directora para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional. Muy buenas tardes a todas y todos. Y para honrar el tiempo que tenemos, voy a solamente dar las gracias a las instituciones que han convocado este seminario, por supuesto a este país que nos acoge, y tengo que decirles, porque no sería honesta si no les dijera que estoy muy agradecida con Panamá que reciba a los venezolanos en este país para hacerlos su país. A mí me ha recibido Alemania hace 19 años y por eso, después de haber recorrido 9.447 kilómetros, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en estas reflexiones desde la academia, que como ya lo advertía Gabriela, estamos acompañando el proceso de transformación que se produce con las decisiones de la Corte Interamericana que impactan las realidades nacionales, haciendo cumplir las promesas de nuestras constituciones. Y yo veo aquí un público bastante heterogéneo, estudiantes, profesores,
operadores del sistema de justicia, y eso hace muy interesante el diálogo. Entonces, si me apoyan con la presentación, nos dieron esta tarea de conectar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad y cómo opera el diálogo con las autoridades nacionales, y luego el presidente de la Suprema Corte seguramente hará algunas referencias a esto. Y ya les advertía que mi postura es comentar con ustedes el proyecto que venimos desarrollando con un intercambio académico entre el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público y los expertos latinoamericanos, iberoamericanos, para sistematizar lo que es una nueva lectura de ese constitucionalismo transformador al que se refería Eduardo Ferrer, mi colega y amigo. De lo que se trata es de mostrar los elementos, 3 conceptos que hemos definido, porque hablamos de un ius constitutionale comune en América Latina, abreviado ICAL, y ustedes van a tener accesibles las publicaciones que están online, si utilizan esta teoría del ius constitucionale comune en derechos humanos. Y allí lo que sostenemos es que para que se cumplan las promesas constitucionales, este nuevo fenómeno jurídico propio de América Latina se basa en una interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y allí tenemos 3 nociones que son claves para comprender cómo juega el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, como un ejemplo clave de esta construcción de estándares comunes. Y ya advertía Eduardo Ferrer en este constitucionalismo multinivel. Cuando yo estudié Derecho, que probablemente algunos de los colegas que están aquí habrá pasado lo mismo, nosotros veíamos el derecho constitucional separado absolutamente del derecho internacional. Pero esa no es la realidad de este siglo XXI, y mucho menos es la realidad normativa, jurisprudencial y discursiva de América Latina. Tenemos un nuevo fenómeno jurídico que tenemos que definirlo con otros conceptos y aproximarnos a él y sistematizarlo. Y les decía, entonces 3 nociones: inclusión, diálogo y pluralismo. Y como aquí hay muchos operadores del sistema de justicia, ustedes saben que justamente el acceso a la justicia de las personas que están en situación de vulnerabilidad ha sido un tema recurrente de esta última década. Y ya se han arrojado aquí datos de lo que significa la situación para América Latina en cuanto a ser la región más desigual del mundo. Y tenemos unas causas que ya también se han explicado, no voy a repetir, que llevan a esa situación de vulnerabilidad. Y la Corte Interamericana ha sido un tribunal pionero, audaz, creador de derecho, como le corresponde a los tribunales internacionales en este siglo XXI, en esta legitimidad que tienen, no solamente para resolver un caso, sino también para poder estabilizar las expectativas normativas que tenemos de él. Lo mencionaba el ejemplo Pablo Saavedra, del colega que dice, ahora él es la referencia, cuando llega y le dice vamos a tomarnos la foto, como la ejemplificación de un estándar construido con unos estándares universales, regionales y nacionales. Y aquí es muy importante insistir en el papel de la Corte para señalar que el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad requiere que sea efectivo, pero ¿por qué? Para que se compensen esos mecanismos o esas situaciones que los ubican en una postura distinta, en desventaja frente a los otros que tienen acceso a los derechos.
Y, por supuesto, las categorías las han visto todas aquí. Yo no voy a repetir estos estándares, los explicaron los mismos jueces de la Corte Interamericana, y yo solamente tomaré uno de los ejemplos para que vean que esto que es teórico tiene una aplicación y una vocación práctica muy concreta. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo a nivel global, entendemos que después de los objetivos del milenio, vienen los objetivos del desarrollo sostenible, y el objetivo 16 justamente apunta al acceso a la justicia como el gran desafío que tenemos en esta Agenda 2030. Pero además, a nivel global, también el reporte del PNUD del 2016 insiste en la necesidad de la inclusión, y que dentro de ese empoderamiento de los excluidos, es decir, el acceso a la justicia efectiva de los más excluidos de nuestras sociedades, allí está plasmado un gran desafío como es la garantía del acceso a la justicia. Y dije que vamos a hablar entonces de 3 nociones: inclusión, diálogo y pluralismo. Inclusión, porque si somos la región más desigual del mundo, en lo que todos vamos a estar de acuerdo, todos los que estamos aquí y los que están fuera de aquí, es que tenemos que reducir la brecha entre ricos y pobres. Tenemos que lograr la inclusión de los estructuralmente excluidos. Este es un elemento que tenemos que vincularlo a la sociedad, a los estándares de la sociedad democrática. Como dice Javier Couso, no forma parte del debate de las ideologías políticas. Tiene que ser un acervo construido en la región que, izquierdas o derechas, todos estamos de acuerdo en que mientras no se venza la exclusión y la desigualdad, no podremos hablar de un acceso efectivo a la justicia. Es nuestra prioridad, y así lo recogen los distintos instrumentos de CEPAL, los análisis sobre el panorama social, los indicadores de progreso que ha creado la OEA para monitorear el protocolo de San Salvador, y que nos dice cómo se van cumpliendo los DESCA en nuestros países. Pero fíjense, con uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, las personas con discapacidad, son 1.000 millones, 1 de cada 7 tiene un problema de discapacidad. Viven la mayoría en los países de desarrollo, y más del 80% son pobres. Esto lo han escuchado recurrentemente en todas las intervenciones anteriores, ¿verdad? Cuando les hablaban de los pueblos indígenas, de los problemas con los migrantes, de los problemas de las mujeres indígenas. Y ayer, siempre es tan interesante venir a las audiencias de la Corte Interamericana, justo en el caso Poblete versus Chile, se quedó plasmado cómo una persona adulta mayor le habían sido violados sus derechos y muere por una circunstancia de exclusión, en definitiva. Y aquí, cuando encontraba lo que mencionaba CEPAL, es justamente que la progresión de lo que está ocurriendo con nuestra población es que vamos a tener un problema de discapacidad cuando seamos personas mayores. Y por eso el experto, el perito que intervenía ayer, advertía de la necesidad de prevención. Entonces, acceso a la justicia hay que entenderlo en una vertiente amplia, que está impregnada y transversalizada por todos estos discursos universales, regionales y nacionales. Y hay un elemento clave para todos los que estudiamos Derecho. Por la pirámide de Kelsen, pareciera que es terrible decir que no, que hay que deconstruirla, que al día de hoy no nos sirve para explicar el régimen normativo, porque no es cierto que en la pirámide está solo la Constitución. Tenemos una permeabilidad constitucional para que penetren todos estos estándares, pero también tenemos una capacidad de dialogar
con estos estándares y dialogar con los distintos regímenes jurídicos. Y eso nos lleva del universo normativo al pluriverso normativo, a darle la relevancia que tiene esta perspectiva del pluralismo jurídico. Y yo les mencionaba allí solamente 2 ejemplos, pero tenemos en cada una de las sentencias de la Corte Interamericana de Acceso a la Justicia, van a encontrar la incorporación de estándares internacionales, porque la Corte, como sirve como una capa intermedia, facilita esta incorporación de estándares globales, permite el diálogo con las autoridades nacionales, pero además va compensando el déficit. Y por eso, cuando la Corte, en una óptica inclusiva y de pluralismo jurídico, le dice al país, usted tiene que garantizar el acceso a la justicia porque se ha violado la convención, es diciéndole cuál fue el déficit que cometió el país y que por eso entra en acción el sistema interamericano. Y llego al diálogo porque para los que se interesan en este tema, ustedes todos saben que hay 2 lecturas o 2 posturas doctrinarias frente al diálogo. Una postura crítica que le atribuye a la Corte una actuación más bien, diría, unilateral, es decir, que dicta directrices, parámetros, órdenes y que los estados tienen que cumplirla. Pero hay una lectura que hacemos desde el ICAL, desde el Ius Constitucionale Comune, que es la lectura dialógica. La Corte dialoga con los estándares nacionales y con estos estándares internacionales. La Corte cuenta además con una gran legitimidad social porque las ONGs, la sociedad civil, ustedes que están aquí escuchándonos hoy viernes a 20 para las 3 de la tarde y sin ninguno de nosotros haber ejercido el derecho a la alimentación, estamos conscientes del impacto que tienen estas decisiones y que sin duda tienen una vocación de orientar a las autoridades nacionales. El profesor von Bogdandi, que es el director del Instituto Max Planck con quien yo trabajo, dice siempre, el derecho internacional tiene su futuro en el derecho nacional y el derecho nacional tiene su futuro en el derecho internacional, porque esta interacción es realmente indisoluble y no hay posibilidad de retroceder. Todos nuestros países tienen cláusulas de apertura y toda una lógica para que ingrese o penetren los estándares de los organismos multilaterales, de los organismos universales y del sistema interamericano. Y aquí, entonces, esa noción que me encantaría invitarles para que ustedes investiguen y la revisen, es hablar de un diálogo coevolutivo. Y yo voy a citarles algunos ejemplos de cómo esto está ocurriendo para la creación de estos estándares comunes, de este ius comune, en materia de las personas con discapacidad. Porque de las sentencias de los tribunales nacionales, y entro entonces en este diálogo, que muchos desarrollos van en paralelo, muchos desarrollos no tienen la cita textual a la sentencia de la Corte, pero el contenido de los estándares y cómo están resolviendo una determinada situación en un país, cómo se ha resuelto por el sistema interamericano o por otro país, es lo que ha creado esta interacción particular en la región de América Latina. Y podemos encontrar muchas sentencias de la Corte Interamericana por vía de amparo, pero también por executibilidad de leyes, que van orientadas a garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Muy interesante porque todos nosotros conocemos lo que tiene de implicaciones el proceso de paz para Colombia y justamente en materia de población desplazada, en este momento la prioridad es que haya una perspectiva realmente intersectorial de las violaciones, de las reparaciones a las víctimas y se hace un llamado para que
entre en juego que las estadísticas sean realmente mucho más exactas y que se pueda atender a las personas desplazadas con problemas de discapacidad en su característica particular. Por otro lado, ¿qué pasó? Vemos avances que también van en la línea no solo de una sentencia, que es ahí hay un diálogo, pero que proviene de otras iniciativas. El Plan Nacional de Acceso a la Justicia, elaborado ahora en Perú. El Plan de Igualdad de Oportunidades. El primer Congreso de Acceso a la Justicia con Personas de Discapacidad de hace 2 meses. Y la Corte Superior de Justicia de Puno presenta un proyecto de protocolo de atención a las personas con discapacidad. Estas son formas de interacción para todos los que son operadores del sistema de justicia. Es fundamental que ustedes puedan tener acceso a todos estos desarrollos que están ocurriendo a nivel de los fiscales, de los defensores, de los jueces, porque hay una gran producción de documentación y de registro de los propios encuentros de los jueces donde se determina las prioridades y se fijan agendas. Pero también tenemos casos emblemáticos. Argentina, que en este momento está siendo calificada en la doctrina como un país que no está teniendo una actitud dialógica con el sistema interamericano después de la sentencia Fontevecchia y el 2x1, en realidad ahora encontramos casos donde se recogen plenamente los estándares de la Corte Interamericana, en este caso una mujer pobre, madre de un hijo con problemas de discapacidad que estaba en situación de calle. Y la primera instancia le había ordenado a la ciudad de Buenos Aires que la incorporara en el sistema de subsidio a la vivienda, porque tenía que tener una vivienda digna, y luego fue una segunda instancia que lo ratificó, hubo una revocatoria, pero la Suprema Corte decidió que tenían que garantizarse el acceso a la vivienda digna para esta madre con un hijo con problema de discapacidad. Y entonces encontramos los parámetros que se utilizan para resolver estos temas es justamente en lo que ha insistido la Corte, en tomar en cuenta para el acceso a la justicia las condiciones específicas y en compensar esas circunstancias que llevan a que esté en la situación de vulnerabilidad. Es muy importante que el diálogo se entienda no solamente con el Poder Judicial, y eso lo ha dicho también la Corte. Hay que dialogar con las otras instituciones, los defensores del pueblo, los fiscales del Ministerio Público, el Poder Ejecutivo. Ustedes han escuchado hoy en todo este seminario la importancia del cumplimiento por parte de los estados de las sentencias que dicta la Corte Interamericana. Y allí están involucradas distintas ramas del poder público, no solo el Poder Judicial, pero también los actores de la sociedad civil, pero también la academia, que con sus investigaciones y con su crítica puede ir apoyando para que los estados pongan en práctica los mecanismos de cumplimiento de estas sentencias, porque están obligados, porque lo que se ha señalado hoy, el artículo 1.1 y 2 de la Convención, obliga a los estados, y esto está sumamente desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en el caso de las personas con problemas de discapacidad, y lo decía ya el doctor Ferrer, tiene que ser un efectivo disfrute del derecho, la garantía realmente de la efectividad en el acceso a la justicia. Nos parece que es clave que en la región se puede comprobar la tendencia a lo que yo denomino la interamericanización, cómo los estándares van haciendo un efecto, y es como cuando se tira, las metáforas normalmente nos ayudan, ¿verdad? Y clarifican. Entonces, si tiramos una piedra al agua, vemos cómo hay una onda expansiva. De eso se trata,
que el sistema interamericano, las sentencias de la Corte Interamericana empoderan a los distintos actores para ir transformando la realidad de desigualdad y de exclusión en inclusión, en sociedades plurales, en sociedades que dialogan. Y lo más clave es que se ha pasado de este modelo médico al modelo social. Y esa es una tendencia que podemos comprobar en todos los estados a partir de los estándares de la Corte Interamericana y, por supuesto, también de los estándares globales. Entonces, estamos hablando de cambios de paradigmas. Y ahí, con esto concluyo, cuando hablamos de los cambios de paradigma, estamos diciendo, en primer lugar, tenemos que fortalecer el diálogo, la relación de diálogo entre las autoridades nacionales y el sistema interamericano. Las sentencias de la Corte Interamericana han impulsado este constitucionalismo transformador. Hoy en día la región es, por lo menos, avanzado en la garantía de los derechos gracias al impacto del sistema interamericano. Esa es una realidad que es incuestionable. ¿Que todavía nos falta? Sí, pero el vaso está medio lleno, no está medio vacío. Cuando hablamos de una nueva cultura jurídica, los estudiantes, ¿cómo formarnos con estos nuevos paradigmas? Con esta noción, el juez Zaffaroni decía, tenemos que buscar un nuevo derecho constitucional, tenemos que entender una interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y este es otro cambio de paradigma que tampoco es menor, porque en todas nuestras facultades de derecho todavía tenemos separado el derecho constitucional del derecho internacional. Tan es así que las asociaciones de profesionales, de constitucionalistas, internacionalistas, no tienen puentes de comunicación. Y este es un cambio que tenemos que impulsar, porque es la única manera. Aunque ustedes sean litigantes, este enfoque les sirve porque no pueden defender a su cliente quien no conozca todos los estándares de este sistema multinivel. Y por último, definitivamente y especialmente como venezolana, la garantía de los derechos no puede hacerse sino en el marco de una sociedad democrática y respetando el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición a la señora Mariela Morales, directora para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional. Pasamos ahora la palabra al tercer y último expositor de este panel, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, señor José Ayu Prado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En las diversas oportunidades que a mí me ha tocado hacer uso de la palabra, yo siempre destaco que me toca la mala suerte de hablar siempre de último o antes de la hora del almuerzo. Y en este caso se han conjugado las dos cosas, de último y sin que ustedes hayan almorzado. Lo lamento mucho. Hasta ahí puedo llegar, no, la verdad no puedo hacer más nada. Les extiendo a todos yo voy a ser muy breve, un saludo muy fraternal de parte de los compañeros de la Corte Suprema de Justicia que no nos han podido acompañar. Aquí están presentes, veo, por lo que puedo ver, con mis lentes mal calibrados, a la maestra Ángela Russo y al vicepresidente de la Corte, Hernán Antonio de León Batista. Pero los demás compañeros están muy complacidos de que se me permita participar en este panel titulado Acceso a la Justicia y Diálogo con los Tribunales Nacionales, en este seminario internacional, Corte Interamericana y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, aprovechándonos del 58º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana. El vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la doctora Morales me han evitado hablar como de 40 páginas que lo tenía aquí apuntado y he ido tachando. Así que no me voy a referir tanto a la Convención Americana de Derechos Humanos, voy a referir a otro instrumento que pasó muy rápido, pero que tiene que ver con el tema. Como dijo el profesor MacGregor, Panamá adopta la Convención Americana de Derechos Humanos, es nuestra ley 15
del 28 de octubre del año 1977, publicada en la Gaceta Oficial del 30 de noviembre del año 1977, las 3/4 partes del auditorio creo que no eran ni proyecto del ser humano para el 1977, pero esto tuvo una razón de ser histórica y esta es una interpretación muy personal, que era lo que se llamaba el veranillo, que tenía que ver con la firma del Tratado del Canal de Panamá y su entrada en vigencia posteriormente en el 78. Entonces había que hacer una especie de apertura y esto fue un símbolo como de apertura. El tratado, bueno, la Convención Americana entra en vigor, como ya les explicó, en 1978, pero Panamá lo viene a reconocer firmemente es luego de la intervención militar americana de finales del año 89. Yo voy a hablar más bien es de las reglas de Brasilia, puesto que las reglas de Brasilia son más bien el desarrollo del artículo 24 y del artículo 25 de la Convención Americana. La igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y sin discriminación deben ser protegidas. Esto no es como la novela del señor Orwell, La rebelión en la granja, donde existía un decálogo. El cerdo mayor lo había elaborado, los animales eran los que mandaban, y la última norma era, todos los animales son iguales ante la ley. Cuando muere el cerdo mayor y lo toman los cerditos el poder, los cerditos le hacen un pequeño ajuste a la última. Y se mantiene, todos los animales son iguales ante la ley, pero hay animales que son más iguales que otros. En este caso, la Convención Americana no lo hace así. Todos son iguales ante la ley. Y el artículo 25, la protección judicial. El derecho a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso, y que los Estados partes tienen que garantizar que la autoridad competente establecida por ley tenga que decidir sobre los derechos y desarrolle las posibilidades del recurso judicial y garantice el cumplimiento de las decisiones. Estas reglas de Brasilia no es una convención, no es algo como la Convención Interamericana de Belén do Pará, que tiene que ver con la erradicación de la violencia a la mujer, viendo a la mujer como una situación de vulnerabilidad. No es como las reglas de Tokio, que tiene que ver con el tratamiento a las personas también vulnerables, pero que están privadas de libertad. No tiene que ver con las reglas de Beijing, sobre las reglas mínimas que establecen las Naciones Unidas para administrar justicia a los menores. Las reglas de Brasilia nace con una cumbre judicial iberoamericana, la 14ª, del 4, 5, 6 de marzo, que se celebra en Brasilia. La cumbre judicial iberoamericana es algo paralelo a las cumbres presidenciales de los ejecutivos. No solamente que las cumbres de los ejecutivos son más famosas, tal vez porque hay más expectativa. En las cumbres judiciales se reúnen los presidentes de las Cortes Supremas, de los tribunales constitucionales y a veces hasta de los consejos de las judicaturas o consejos nacionales. Por país, son 21, 22, 23 países cuyos presidentes de cortes se reúnen. Y de ahí nacen las 100 reglas de Brasilia para tener que ver con las personas en situación de vulnerabilidad. No es una convención, es un acuerdo entre cortes supremas, cortes constitucionales, a nivel iberoamericano, para cumplir los imperativos estratégicos y lineamientos, para cumplir tanto la normativa nacional como la normativa internacional en la materia, y de esta manera prestar el mejor servicio público, que es la administración de justicia. Como quiera que aquí ya se ha hablado del Pacto de San José y el desarrollo académico desde el punto de vista del importantísimo Instituto Max Planck, yo voy a compartir con ustedes y con la mesa lo que la Corte Suprema de Justicia ha procurado para cumplir con el Pacto de San José, pero con el compromiso de nuestros pares de las 100 reglas de Brasilia. Lo primero que tengo que decir que este material me lo facilitó fue la magistrada Ángela Russo aquí presente, que ella era la que tenía que estar aquí sentada para hablar del tema,
y parte también me lo facilitó el magistrado Hernán Antonio de León Batista, que están aquí como cancerberos para procurar, primero, que les reconozca su derecho de autor, y segundo, porque esa es una violación también a la garantía fundamental, porque ese es un derecho de propiedad, y segundo, para que diga las cosas bien, para ver si me aprendí bien la lección que ellos me impartieron. Bien, la Corte Suprema de Justicia ha hecho formaciones y sensibilizaciones de todos y todas servidores judiciales y administrativos y de otras entidades públicas acerca de lo que son los derechos humanos y el acceso a la justicia de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Hemos hecho seminarios, conferencias, talleres, videoconferencias, cineforos. Hemos distribuido material informativo como folletos, trípticos, que voy a hablar más adelante. Fíjense que entre el 2016 y 2017, la Corte Suprema de Justicia ha realizado 24 capacitaciones y la magistrada Ángela Russo ha hecho 5 réplicas de los eventos que ella está calificada como facilitadora en esta materia. Ella ha hecho 5 réplicas en 2 años de lo que ella ha captado en otros países. Eso lo ha traído a Panamá y lo ha replicado. Claro, estamos arrancando, estamos trabajando en eso. Nos falta mucho por hacer, pero lo más difícil era arrancar, y ya arrancamos. 2. El órgano judicial y la Corte Suprema de Justicia, me va a sacar tarjeta roja, Gabriela, no tienen. Bueno. Por eso también pasamos al Mundial, por no haber tarjeta roja. El órgano judicial y la Corte Suprema de Justicia han elaborado, impreso y distribuido material informativo. Casi 4.000 hemos comenzado. Política institucional de acceso a la justicia y género. Manual titulado Derechos Humanos, Discapacidad y Acceso a la Justicia y una guía instructiva. Compendio de normas sobre derechos humanos y acceso a la justicia. Trípticos sobre derechos humanos y acceso a la justicia. Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el órgano judicial. Las mismas 100 reglas de Brasilia. Hemos hecho un libro de colorear para infantes, conociendo las 100 reglas de Brasilia, para ir permeando desde abajo. Y hemos hecho un compendio de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y hemos publicado 700 ejemplares de un compendio de legislación sobre la discapacidad y el acceso a la justicia. Tenemos que hacer más reimpresiones, porque no queremos que el material se desperdicie, como estos folletines que se reparten en los semáforos, que de cada 10, 9 terminan en el basurero, que lleguen puntualmente donde deben llegar. Nuestro Instituto Superior de la Judicatura, antes Escuela Judicial, porque estamos buscando el rango universitario, desarrolla actualmente 2 carreras técnicas. Técnico superior en formación judicial para jueces y magistrados y técnico superior en administración judicial para todos los funcionarios. Fíjense que en ambos técnicos judiciales hay un módulo, justicia inclusiva en actuaciones judiciales. Y la carrera técnica de administración judicial también se dictará el módulo acceso a la justicia. Son 64 horas académicas y tienen un valor de 3 créditos para los concursos en la carrera judicial. Y ya en el 2016 dimos inicio con estos cursos, pero la proyección es hacer no obligatorio que todos los funcionarios tomen el curso, porque eso suena como algo no deseado, sino sensibilizar lo que es una necesidad. Bien, estos 3 puntos son los más importantes, pero pese a que los recursos son limitados, nosotros hemos tomado medidas para adecuar las estructuras. Que este es un tema importante, pero no hay que dejarlo de lado, a la necesidad de acceso. La nueva sede de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, que va a implementar la carrera judicial y por ende va a tomar muy en cuenta lo que tengan este técnico superior en administración judicial, que tiene el módulo de acceso a la justicia. Hablamos con el dueño porque tuvimos que alquilar el edificio y le dijimos que el edificio no era apto porque no tenía ascensor. Es de 3 pisos y era algo hostil para no permitir a ciertas personas tener acceso. Y el dueño
nos está haciendo el ascensor con tal de que mantengamos la Secretaría Técnica y permitamos el acceso. Y eso ya estamos tratando de permear esto. Hemos tratado de dotarnos de suficientes sillas de rueda para las personas que llegan sin silla de rueda, poder movilizarnos, solamente que nuestros pasillos son algo hostiles, pero vamos a trabajar en eso. Sistemas de elevadores con audio para las personas que tienen problemas con la vista, para que no tengan problemas. Hemos hecho 520 rotulaciones en braille de los despachos judiciales para que las personas con problemas de la visión, pero que tengan la habilidad, o sea, que no sean analfabetos en el tacto, puedan identificar los despachos. Y estamos tratando de poner más. Estamos distribuyendo los trípticos de acceso a la justicia en braille y en material audio. Y estamos poniendo soluciones tecnológicas para personas con discapacidad, ciertas rampas especiales, y la traducción también de este material en las lenguas de los pueblos tradicionales, en Nave, en Bugle, en Guna, en Emberá. Enlistamos una serie de diligencias en nuestra página web que se pueden hacer sin abogados para facilitar el acceso a la justicia. Y ya recibí una carta que tengo que atender con mucha atención, y porque la carta fue muy elegante y con el doble de elegancia se le va a tratar, de los abogados quejándose que por qué pongo la lista de diligencias que pueden hacer sin abogados, que eso no tengo por qué hacerle mucha publicidad, que se sepa pero que no se publicite. Entonces aquí tenemos que hacer entonces un balance entre el acceso a la justicia y la libertad de profesión. Entonces vamos a ver cómo, estoy seguro que vamos a encontrar el justo centro. Y quiero saludar al magistrado Abel Augusto Zamorano, que está aquí presente también de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El Instituto Nacional de la Mujer firmó un convenio con la Corte Suprema. Ellos tienen un personal especializado para orientar a ese grupo vulnerable. No mujer per se, mujer que no conoce sus derechos. Y le hemos separado unos espacios en los juzgados comarcales y más apartados para ellos, sin costo. Imagínense estas personas que van víctimas o desorientadas. Los jueces no las pueden orientar mucho porque tienen cierta limitación, pero encuentran una oficina de personal especializado, trabajadores sociales, psicólogos, que las pueden orientar sobre sus derechos dentro del juzgado. Eso está sirviendo de mucho. Hemos aprovechado los foros internacionales y las reuniones bilaterales, por ejemplo, la cumbre judicial, para que vean lo importante que es, para lograr el apoyo y traer mejores ideas para cumplir con el compromiso de administrar justicia, asegurando el acceso de todas las personas a un servicio de calidad. La cumbre judicial, como decía, se reúne cada 2 años. En el medio hacen 2 reuniones preparatorias y 3 talleres. Hay 5 comisiones. Una de las comisiones es acceso a la justicia, las 100 reglas de Brasilia. La magistrada Ángela Russo es parte, ella representa a Panamá en esa comisión. Y es por eso la importancia de que cuando ella participa en los talleres, ella se ha preocupado de replicarlos aquí en Panamá. El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, del cual yo soy presidente pro tempore, es otro foro donde procuramos conocer mejores formas de garantizar también acceso a la justicia, intercambiando ideas y propiciando entonces los acercamientos. Porque ya cuando algo se ha aplicado en otros países, es más fácil hacerlo en Panamá, aplicando el evangelio de que nadie es profeta en su tierra. Tal vez la medida era muy buena en Panamá, un panameño le explicó, nadie le creyó. Pero afortunadamente vino un hermano centroamericano, lo dice exactamente lo mismo, pero todos le creemos. Mejor, aquí no hay problema de autoestima ni de ego, hay que procurar acceso a la justicia. Dígalo quien lo diga. Gracias a la UNODC y a la Agencia Española de Cooperación Internacional, también estamos desarrollando programas de trabajo, principalmente en las comarcas, que garantizan acceso a la justicia en ese sector de la población en condiciones de vulnerabilidad. Con la UNODC firmamos un convenio en 2014 y vamos a procurar, cumpliendo el convenio, que se construyan juzgados en las áreas comarcales donde todavía no hay juzgados. Y eso estamos trabajándolo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
y con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hemos terminado últimamente una consultoría. El título de la consultoría: elaboración de una estrategia de acceso a la justicia para las comarcas indígenas que se fundamenten en una integración respetuosa de sus valores culturales. Acaba de culminar esa consultoría y vamos a ver entonces cómo la aplicamos. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, gracias a estas reuniones bilaterales que se hacen en Madrid principalmente, nos ha dado una subvención de 70.000 euros, 20.000 euros para este año 2017 y 50.000 para el 2018, para poder adelantar 5 programas. 3 de esos 5 programas tienen que ver con acceso a la justicia y personas en situación de vulnerabilidad. El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema, Hernán Antonio de León Batista, aquí presente, es el líder y el alma en la Corte Suprema del programa de facilitadores judiciales. Los facilitadores judiciales no son funcionarios judiciales, pero están bajo el padrinazgo de los jueces municipales. Son líderes de sus comunidades que procuran resolver los conflictos. Donde los jueces no podemos llegar, están llegando ellos para resolver conflictos y evitar entonces que lleguen al torrente judicial situaciones que no van a beneficiar a nadie. La recuperación de la paz en esas comunidades apartadas no se ve aquí en los sectores urbanos, pero representa algo valiosísimo para la estabilidad del país y del Estado democrático de derecho. Con el magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez se están adelantando programas de bienestar social para nuestros propios funcionarios que puedan tener también un acceso a la justicia, para que dejemos de ser ciudadanos de segunda categoría. El compromiso de administrar justicia queremos es asegurar el acceso a todas las personas al mejor servicio de calidad. Y esto no nace solamente de nuestra obligación de tener que impartir justicia. También se reconoce que la paz social solo va a ser posible si se atienden las condiciones de vulnerabilidad. ¿Para qué? Para llegar a una verdadera igualdad, que es lo que pide y nos obliga el artículo 24 del Pacto de San José. Una persona que siempre nos ha acompañado a ciertos encuentros de la Konrad Adenauer, el profesor Sagüez, nos dice: la armonización ante las interpretaciones de los derechos humanos que practican los órganos de jurisdicción supranacional y los de la jurisdicción estatal nunca va a ser fácil, ni lo supranacional ni lo nacional. Y el esfuerzo que se está haciendo aquí es que, pese a la dificultad de lo supranacional y lo nacional, podemos tratar de trabajar juntos en horizontalidad. Aprender lo nacional de lo supranacional y que lo supranacional entienda nuestra cuestión nacional. Porque la jurisdicción supranacional jamás pierde de vista la idiosincrasia de cada uno de los países. Nunca se pierde de vista, pero siempre procurando que no se vulneren los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales. Esto no tiene nada que ver con idiosincrasia. La Corte Suprema de Justicia agradece la oportunidad que nos han dado de participar en este panel. Yo se lo dije al profesor, al vicepresidente de la Corte Interamericana desde el lunes ahí en la Corte. Yo estaba sumamente aprensivo de tener que sentarme a su lado para hablar de un tema que él maneja dormido y con una mano atada atrás, por lo cual entonces yo busqué el apoyo de mis compañeros, Hernán Antonio de León Batista, Ángela Russo, Abel Auto Zamorano, Luis Ramón Fábrega, porque juntos podemos hacer la diferencia. Podemos enfrentarnos a personalidades como las que están aquí presentes en igualdad de condiciones para beneficio de usted. Y por último, porque dije que iba a ser corto, yo voy a hacer mi más sonora protesta porque la doctora Gabriela Pacheco Arias me ha discriminado y no va a moderar más el evento. ¿Por qué no lo va a moderar? Porque ella tiene una reunión muy importante con el viceministro de Economía, aquí en Panamá, que a esta hora se van a reunir precisamente para ver cómo se pueden ejecutar las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia cuando tiene que ver con vulneraciones de derechos fundamentales. Esto explica entonces cómo nos estamos sensibilizando a que tenemos que dialogar, como dijo la doctora Morales, tenemos que dialogar, no importa el pluralismo, pero buscando es la igualdad. Ya dicha esta protesta, que ha quedado vehemente, el moderador ahora es el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tenía que decirlo, yo no me podía quedar callado ante la silla vacía de la doctora Gabriela, y le agradezco mucho que... esto tiene que ver, alguien me hizo llegar una pregunta sobre eso, y creo que ¿cómo vamos a lograr la justicia efectiva? Bueno, precisamente Gabriela nos se ha adelantado a la que hizo la pregunta, y estamos buscando ver cómo vamos a hacer la justicia efectiva de estos fallos con estos diálogos. Le agradezco mucho que me hayan prestado atención. Muchísimas gracias, señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamá, José Ayub Prado, por su magnífica exposición. Verdaderamente él dijo algo muy importante, muchas cosas muy importantes, pero dijo algo que verdaderamente nos debe marcar. Juntos podemos hacer la diferencia. Judicatura nacional e internacional, estudiantes, magistrados, jueces, ministerios públicos, autoridades, defensores de derechos humanos, periodistas, todas y todos podemos hacer la diferencia. En efecto, la doctora Gabriela Pacheco tuvo que retirarse, está ahora en una reunión atendiendo precisamente parte del acceso a la justicia interamericana, viendo la ejecución o viendo aspectos de ejecución de una sentencia. Por lo tanto, se disculpa con el señor magistrado presidente y con todas, con la doctora Mariela Morales y con todos y todas los presentes. Llegaron algunas preguntas. Vamos a, en primer lugar, darle el uso de la voz a la doctora Mariela Morales para que responda. Adelante. Para ser breve, la pregunta se refiere al acceso de las mujeres a la justicia y en efecto yo tengo que simplemente reiterar lo que ha dicho la jueza Elizabeth Odio, que esta lucha es de todos los días. Saben, como dice Flavia Piovesan, en la lucha de los derechos humanos, cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Somos la mitad del mundo, pero lamentablemente todavía no estamos en posición de igualdad en el mundo. Y aquí lo vinculan con el control de convencionalidad. Entonces, lo que puede ser muy interesante para ustedes es revisar tanto el cuadernillo de la Corte Interamericana como el manual del control de convencionalidad, porque, y por supuesto los protocolos. Yo felicito, también como él dijo, yo tampoco me voy a quedar callada y le voy a felicitar al trabajo conjunto y en equipo que hicieron para plasmar las iniciativas que se están llevando a cabo de manera de articular la justicia interamericana con la justicia nacional. Entonces, el control de convencionalidad apenas cumplió el año pasado una década. Hemos editado un libro con Miriam Enríquez, que ustedes pueden acceder, sobre estos 10 años de balance, y podríamos decir que igualmente es una figura que está en construcción, que todavía lo que sí está claro es que no hay un concepto único, que el concepto se ha ido desarrollando y matizando y la propia Corte Interamericana ha ido perfilando junto, por supuesto, con la propuesta teórica del doctor Eduardo Ferrer, don Sergio García Ramírez y otros autores que han indicado su alcance, cómo lo podemos ejercer, por supuesto, las implicaciones que tiene.
los jueces como jueces interamericanos. Entonces, simplemente les invito a que organicen un taller, a que lo divulguen, que es una de las maneras que tenemos para, accediendo a la información, se accede al poder. Entonces, yo creo que hay una labor didáctica, pedagógica, pero otra de instrumentar en la práctica criterios de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, aplicando control de convencionalidad. Muchísimas gracias, doctora Mariela Morales. Señor magistrado presidente, José Ayub. Sí, gracias. ¿Qué opina de las excesivas formalidades para que un amparo de garantías constitucionales sea admitido por la Corte Suprema de Justicia en Panamá? ¿Será que es más importante la formalidad que el asunto de fondo? Bien. Me permito aclarar, porque la pregunta está hecha así, que la admisión de un amparo de garantías constitucionales, ya sea, porque aquí hay un control de constitucionalidad difuso, ya sea por un juzgado de circuito, ya sea por un tribunal superior, o ya sea por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser más ágil, porque depende de un magistrado admitirlo. Con la firma de un magistrado se admite. Para no admitirlo, hay que buscar la firma de 9 magistrados. De la admisión, creo que no puede ser más fácil, salvo que la admisión se transforme ahora en el simple sello de recibido en la Secretaría. La admisión no implica la concesión o no concesión del amparo, esa es otra etapa, pero la admisión es muy ágil. Bien. Probablemente el remedio que pueda haber, porque yo entiendo cuál es el espíritu de la pregunta, más que lo de la formalidad y esto, es que la Corte Suprema de Justicia de Panamá es Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional, somos la instancia más alta, y encima de eso tenemos ahora los procesos especiales. Si hubiera existido o persistido, no sé, una sala de garantías constitucionales, no le voy a decir el nombre de que tenía porque eso parece que está prohibido, que no me está satanizado, que es el número ordinal entre el cuarto y el sexto. O sea, decir ese número ahora mismo a algo está satanizado. Pero si hubiera existido tal vez una sala de garantías constitucionales, tal vez el manejo fuera mucho más rápido. Pero eso ya no depende de nosotros. Nosotros no creamos salas, ni nos autonombramos, ni nada por el estilo. Pero tal vez un mensaje pueda ser ese. Tratar de estudiar la necesidad de una sala de garantías constitucionales. Para muchos aspectos, los habeas data, los habeas corpus, los amparos de garantías, y tal vez conocer ciertas situaciones de los procesos especiales como juez de garantía. La otra pregunta muy rapidita era, si hablamos de una justicia efectiva como un derecho humano, ¿qué planes a futuro tiene Panamá para establecer de manera vinculante los fallos de la Corte Suprema y no únicamente como doctrina probable? Bueno, esta presidencia se ha preocupado de manera muy reiterada de pedir al órgano ejecutivo la ejecución de las sentencias, que tiene que ver con indemnizaciones. Esto ya es un tema crematístico de materia presupuestaria, que es la excusa que siempre nos dan. Usualmente lo vamos a incorporar en el presupuesto del otro año. Créanme que la mitad de las ocasiones lo han cumplido, lo han incorporado en el presupuesto y se ha ido superando ese lastre de cumplimiento de las decisiones. Pero acá hay una sed de que la gente, cuando llega a una decisión y tiene ya el fallo, de que sea efectivo y que no le venga con estos detalles de presupuesto, de manejo de derecho fiscal, ni de nada de estas cosas, porque ellos no están para eso. Y por eso es que la reunión de Gabriela puede abrir las puertas a un futuro mecanismo mucho más ágil para que la justicia en verdad sea efectiva. Muchísimas gracias, señor magistrado presidente. A mí me llegaron varias preguntas, voy a tratar de responderlas telegráficamente.
¿Qué mecanismos posee la Corte Interamericana para obligar a un Estado a cumplir una sentencia dictada por ustedes? ¿Qué sanciones hay para el país que no cumple? El artículo 68.1 de la Convención Americana es un tratado internacional donde los países, una vez que lo suscriben, se comprometen a acatarlo. Establece expresamente que los Estados partes se comprometen a acatar las sentencias que dicte la Corte Interamericana. Está dentro del tratado internacional, por lo tanto, es digamos, el fundamento para que nosotros también, dentro de nuestra jurisdicción, supervisemos ese cumplimiento. ¿Qué sanciones hay? No hay sanciones, hay una obligación convencional. Nosotros no tenemos un ejército de cascos azules, ¿no?, con Naciones Unidas que vaya a entrar a un territorio para ejecutar las sentencias. No, la Convención Americana establece que el cumplimiento de las sentencias se da a través de los mecanismos nacionales, de tal suerte que nosotros supervisamos si se cumple o no, pero depende evidentemente de cada Estado realizarlo conforme a sus procedimientos nacionales, que la Corte no los prevé, sino son los propios Estados dentro de su legislación quien los establece. Cada país tiene incluso leyes, a veces en códigos procesales constitucionales, donde se regula cómo se cumplen. En algunas otras ocasiones hay disposiciones aisladas. Se habla actualmente de la necesidad de que los Estados tengan una legislación específica, pero eso depende de cada Estado y evidentemente depende de los Estados este cumplimiento. ¿Cómo opera el principio pacta sunt servanda en los países que, pese a haber firmado la Convención Americana, la han denunciado? Bueno, aquí tenemos solo dos países que, como ya mencioné, Trinidad y Tobago en 1998, dice la Convención Americana que una vez que no solamente hay que denunciar, entra en vigor al año siguiente, que en efecto en 1999 entró en Trinidad y Tobago, y en Venezuela lo realizó todavía vivo el presidente Chávez y entró en vigor, lo hizo en 2012, entró en vigor en 2013. Pero también dice la Convención Americana que una vez que se suscribe la Convención y se reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana, la Corte sigue teniendo competencia respecto de las presuntas violaciones a la Convención cometidas durante la vigencia de la Convención. En el caso de Venezuela, por eso siguen llegando casos a la Corte Interamericana y la Corte podrá seguir conociendo siempre y cuando los hechos se relacionen durante la vigencia de la Convención, es decir, hasta septiembre del 2013, ¿no? O creo que fue septiembre del 2013. O sea, durante casi 30 años o 30 años de vigencia, seguimos. Existe una especie de cláusula de extensión de jurisdicción respecto al momento en que estuvo vigente la Convención. Por eso seguimos conociendo de casos, de hecho los casos más importantes que ha resuelto la Corte Interamericana en casos de pena de muerte, que tiene que ver con Trinidad y Tobago, fue con posterioridad a que tuviera competencia plena la Corte, porque los hechos fueron cometidos durante la vigencia de la Convención en Trinidad y Tobago. Tercero, cuando el juzgador falla en su deber de realizar el control de convencionalidad, caso Almanacida Arellano de 2006, pese a la solicitud de parte de aplicar un tratado firmado y ratificado por el país, ¿es posible solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana? ¿Cómo puede lograr una respuesta eficaz y rápida la Corte Interamericana con el fin de evitar agravar la situación de vulnerabilidad? Sí, la Corte Interamericana tiene no solamente estas sentencias de casos contenciosos, alrededor de 220 casos ha resuelto, sino también dicta opiniones consultivas, que hasta la fecha ha habido 22, donde los estados parte le pueden preguntar a la Corte, o también los órganos del sistema, la Comisión Interamericana, el Secretario General de la OEA, sobre cómo interpretar una normativa nacional o la normativa, el Pacto de San José. Entonces ha habido una evolución muy importante, pero la tercera competencia son las medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia
para evitar daños irreparables. Ahí se han dictado muchísimas medidas provisionales de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana dicta medidas cautelares, la Corte Interamericana emite medidas provisionales que son obligatorias, de tal suerte que dentro de su historia ha habido tal vez cerca de 30,000 personas beneficiadas, no sé exactamente la cifra, pero más o menos, que han sido beneficiadas por estas medidas provisionales para evitar precisamente daños irreparables y muchos en situación de vulnerabilidad, periodistas, defensores de derechos humanos, incluso desde el año 2002, si no mal recuerdo, también dicta medidas provisionales colectivas, es decir, para todos los privados de la libertad en un centro penitenciario o para toda una comunidad indígena, es decir, no solamente en lo individual, sino también medidas provisionales colectivas. ¿Pueden ejercer control de convencionalidad de autoridades no jurisdiccionales? La respuesta categórica es sí. El control de convencionalidad lo aplican todas las autoridades en el ámbito de su competencia. La Corte no define ese ámbito de competencia, eso lo hacen las autoridades, el Estado, ¿no? El Estado tiene su ámbito de competencia, el estándar de la Corte es que todas las autoridades en el ámbito de su competencia lo pueden realizar. Si la Corte Suprema, si un tribunal constitucional puede declarar la invalidez con efectos erga omnes, pues lo puede hacer. Si una autoridad administrativa, que por regla general no lo puede hacer, no puede declarar la invalidez de normas, lo que sí puede hacer es hacer controles interpretativos de aquellas normas que sean contrarias a la Convención. Eso lo puede hacer cualquier autoridad, ¿no? Si tienes la posibilidad de interpretar una norma, incluso fiscal, cualquier norma, como A, como B, como C, pues no apliques la D y la A, B, C, D y la E, que son contrarias a la Convención. Y entre las tres posibles, con la Convención, aplica la que sea más favorable para el caso en particular. Control de convencionalidad no solo es inaplicación de normas, control de convencionalidad no es un fin en sí mismo, es un instrumento más de articulación entre el derecho nacional e internacional para efectivizar los derechos. Por eso, insisto, no hay jerarquía, lo que hay es efectividad de derechos. Y hablando de la efectividad de derechos en situaciones de vulnerabilidad, no quiero dejarlos en una situación de vulnerabilidad mayor de la que ya están, por lo tanto, vamos a tratar de efectivizar el derecho a la alimentación, que es uno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que también deben de ser efectivos en un seminario donde en este momento se está dando clausura denominado Corte Interamericana y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Vamos a tratar ya de solventar esa situación. Damos formalmente concluido este seminario, no sin antes agradecer a la doctora Mariela Morales, al señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Panamá, José Ayú Prado. Agradezco una vez más a nombre de la Corte a todas las autoridades panameñas y también muy especialmente a todas y todos ustedes aquí presentes y quienes nos están siguiendo por internet y por las redes sociales. Muchas gracias, mucho éxito y seguimos adelante. Ahí.